La entrevista. Siempre es un gusto para su servidor recibir al periodista Alberto Nájar, por supuesto, conductor de Momentum, ahí al lado de su joven contemporáneo, el señor Ernesto Ledesma, y también, por supuesto, periodista de pie de página, columnista. Mi querido Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Estoy en la calle, en el coche. Te escucho bien, mi querido Alberto. Oye, pues yo de entrada te pregunto, caray, ¿qué lectura le das a todas estas negociaciones que hubo con el PAN, con el PRI por parte de Morena en la Cámara de Diputados? ¿Qué posibilidades reales hay de que esto se pueda consolidar en el Senado? Ya vimos que echaron para atrás hasta cierto punto la iniciativa. ¿Qué nos deja ver todo este debate que se da en torno a la misma, que parece que en la Cámara de Diputados va a pasar algo, pero en el Senado va a pasar otra cosa? ¿Cómo lo ves tú, Miquel Alberto? Mira, de entrada yo lo veo como una confirmación de que efectivamente se trata de dos escenarios muy distintos. En la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador tiene un equipo que le ha respondido, un equipo que pues está en línea con la cuarta transformación, con el gobierno del presidente López Obrador. Y en el caso del Senado, pues queda claro que hay un obstáculo que se llama Ricardo Monreal, que la ha jugado desde hace ya varios años por su proyecto primero, por su proyecto en segundo lugar y por su proyecto en tercer lugar. Ya lo que siga en la partido en el cual milita, el proyecto político en el cual supuestamente él está respaldando, pues ya va en otros lugares en su lista de prioridades. Y queda muy claro que esto es así porque, pues por la forma en cómo se dio esta negociación en el Senado para tratar de conseguir los votos que hacen falta para que esta iniciativa tenga un buen puerto. Entonces, demuestra, por supuesto, pues que Ricardo Monreal pues no hizo todo lo necesario para poder tener un trabajo que se necesita este proyecto del presidente López Obrador, y no sé si no lo hizo por falta de interés o simplemente porque finalmente fue rechazado por las circunstancias. Y demuestra también que obviamente en el Senado de la República pues es uno de los últimos reductos donde la oposición pues tiene fuerza. En el resto de los espacios no parece que tenga la misma potencia la oposición electoral al presidente López Obrador. Y lo vemos porque perdieron todas las gubernaturas, lo vemos también porque no tienen el control suficiente en la Cámara de Diputados, y lo vemos también porque ya en el trabajo partidista pues acaba de romperse esta alianza bizarra, extraña, bueno, es lo mismo bizarro que extraño, pero esta alianza que se llama Vamos por México, voy por Claudio, no sé. Entonces, lo que veo en primer lugar, Jesús, es justamente eso, que se queda claro que en el Senado de la República hay una oposición representada por los partidos que no son los que participan en la alianza con la 4T, y también una oposición interna que se llama Ricardo Monreal y los opositores a Ricardo Monreal también dentro del propio grupo parlamentario de la 4T, porque ellos también jugaron pues con las contras para no apoyar por completo a Ricardo Monreal en las negociaciones que hacían falta. Y también, y por último, pues queda claro que hay un trabajo que no está suficientemente bien hecho por parte del responsable de la política interior de México, que es el secretario de Gobernación, que decidió hacer lo que le debería haber estado haciendo hace un buen rato, pues apenas hace unos días. Entonces, pues esa es la consecuencia de lo que ocurrió hoy en el Senado, pues es resultado de todos estos elementos que han jugado ahí en la política tanto interna de Morena como también el juego de la sucesión presidencial. Porque no hay que olvidar que en uno de los espacios donde hay un presidenciable, pues es el Senado de la República. Y pues estamos viendo ahí los costos, pues, de estar en estas 5 o 6 pistas, como le gusta a Ricardo Monreal. Oye, Alberto, el caso de las alianzas, ¿tú consideras que se puede profundizar la alianza, voy a llamarlas como los ubican coloquialmente, primor, y que se rompe el PRIAM, o crees que esto va a cambiar después de toda esta votación, manteniéndose esta alianza de Va por México? Mira, el PRIAN está roto.
porque el Senado de la República y la cantidad de escaños que tiene ahí la oposición no son todo el país. O sea, si la apuesta del PRIAN es concentrarse nada más en uno de los espacios que tiene el Congreso de la Unión, es decir, el Senado, pues está muy bien, hasta ahí llegan. Pero si la apuesta es del PRIAN es a reconquistar el gobierno de la República, están muy, muy atrasados, muy bocabajeados. Porque, insisto, la política, la vida electoral en México es muchísimo más que los escaños que tienen en el Senado, es muchísimo más que las alcaldías que tienen bajo control en Ciudad de México, y por supuesto que es muchísimo más que las gubernaturas que les quedan, entre ellas Coahuila y Estado de México, que están en posibilidades de que las pierdan también en 2023. Entonces el PRI pues ya está roto, porque va a ser difícil que logren concitar la fuerza las expectativas que tenían cuando este grupo pues se conformó. Y en el caso del Primor, pues eso ya también tiene hace un buen rato que existe, mi querido Jesús. No hay que olvidar que Miguel Ángel Osorio Chong, que es el coordinador de los senadores del PRI, dijo hace algunos meses que desde hace rato que hay una desbandada brutal de militantes del PRI, de cuadros del PRI, de liderazgos, líderes del PRI, que se fueron a Morena. Entonces, pues el Primor existe hace un buen rato. Que digamos que la punta del iceberg, si se me permite el lugar común, pues es lo que vemos en las negociaciones en la Cámara de Diputados y los intentos en el Senado, lo que hay en algunas coaliciones en gobiernos estatales. Y la realidad es que es mucho mayor que eso. Y nada más un ejemplo de que el Primor tiene buen rato que está vivito y coleando. Pues los gobernadores que perdieron la elección en el año pasado, y lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de Quintana Roo, lo que ocurrió en Sonora, lo que ocurrió en Hidalgo, pues que simplemente los gobernadores no hicieron más que aceptar los resultados, no les quedaba de otra, y pues ya están ahí metidos en el buque de la 4T. Ya tenemos al próximo embajador de México en Canadá, por ejemplo, que era gobernador de Quintana Roo, a Claudia Pavlovich, que es cónsul en Barcelona. O sea, estas son como muchas más claras que el Timor tiene un buen rato que está existiendo, que de pronto se le sacó de los reflectores, sí, es cierto, pero nunca desapareció, Jesús. Oye, este punto que tocas al final, mi querido Alberto, los cargos públicos, los cargos diplomáticos como una especie de moneda de cambio. Ahora lo veíamos de nuevo con un nuevo panista de Yucatán que tiene historias verdaderamente truculentas en su, vamos a llamarlo así, en su currículum. ¿Es tal el pragmatismo, por ejemplo, de Mario Delgado en ese sentido, de la dirigencia morena, incluso del propio gobierno federal, de buscar a este tipo de aliados, aunque tengan este tipo de pasados? Mira, esto también tiene rato que ocurre, Jesús. Lo que sucedió con el senador que se acaba de incorporar al grupo parlamentario de Morena es apenas una muestra de lo que ha pasado anteriormente. En algunos casos le ha resultado, en otros no. Pongamos, por ejemplo, el caso del gobierno de San Luis Potosí, donde Mario Delgado no hizo todo lo necesario para impulsar un candidato propio, y por el contrario, los esfuerzos que hubo fue para que se posicionara el que ahora es gobernador, que pues ya conocemos, también tiene su gran pasado. Lo que ocurrió también, por ejemplo, en el caso de la candidata de Morena a Nuevo León, que no resultó lo que se esperaba, por ejemplo. Entonces, y otra cantidad de personajes que se han incorporado a las filas de Morena y que le han provocado muchas críticas a Mario Delgado. Es una modus operandi que tiene hace un rato y que habla de un enorme pragmatismo de Mario Delgado, sí, pero también de la forma como se creó el Movimiento de Regeneración Nacional, que por momentos parece ser más un instrumento cuyo propósito era que el presidente López Obrador, que el candidato López Obrador llegara a la presidencia, y ya después su destino estaba atado a lo que siguiera por parte de López Obrador. Morena es un movimiento político
muy variopinto, donde caben todos, donde cupieron todos, desde Lili Telles, por ejemplo, hasta pues, personajes de la izquierda más tradicional como Pablo Gómez, por ejemplo. Entonces sí, este pragmatismo tiene rato que ha estado funcionando, mi querido Jesús. Querido Alberto Nájar, yo como siempre te agradezco muchísimo esta charla, tus reflexiones y tu generosidad con la octava. Un abrazo, mi querido Jesús, cuídate mucho. Gracias, Alberto Nájar. Son las 6:20, 6:20.